Bueno, buenas tardes. Voy a presentar resultados de una parte de un proyecto que dirige Fernando Resquín. El proyecto se llama BioRoots. Y esta parte es el desarrollo de medidas de manejo tendientes a disminuir la mortalidad en las primeras etapas del cultivo de SMITI. Voy a presentar una introducción, a describir un poco la problemática de la muerte súbita en SMITI. Después voy a describir los ensayos instalados en el año 2003, la metodología y los resultados. Después un ensayo instalado en el año 2024, también la metodología y los resultados, y finalmente unas conclusiones. Ahí hay una foto que se ve los síntomas típicos de la muerte súbita. Esa es una plantación en el primer verano o en el primer otoño probablemente. Se llama muerte súbita justamente porque el árbol se muere, se seca muy rápido, queda con todo el follaje. En el caso de SMITI queda con ese follaje, con ese color bastante marrón, digamos. El Eucalyptus SMITI se viene plantando desde hace varios años como alternativa al Eucalyptus globulus, principalmente en la región sureste, que era donde se plantaba globulus, por dos motivos. El principal es porque el globulus no se pudo seguir plantando por problemas sanitarios, y el SMITI tiene madera con características similares para la producción de celulosa, y a su vez eso permite que tenga mercado externo. O sea, serían las dos características que han hecho que se haya sustituido el globulus por esta especie. La especie presenta muy buen crecimiento en el sureste en general, pero también presenta en general alta o media o alta mortalidad en los primeros años. En el primer verano y el segundo verano, ese síntoma que vimos a veces llega a valores bastante altos. Ahora después vamos a ver. Este problema que le llamamos muerte súbita es un problema bastante complejo. Hace años que venimos trabajando tratando de entender qué es lo que lo causa, qué es lo que lo afecta, qué factores son los que afectan a esta problemática. Sabemos, probablemente lo que estamos más seguros es que hay un efecto del uso previo del suelo. Los montes que se hacen, las plantaciones que se hacen en reforestación tienen bastante más incidencia que las que se hacen sobre campo natural, digamos. Después hay efectos de topografía y tipo de suelo, algunas situaciones particulares, condiciones climáticas. En general yo les decía que el problema se ve principalmente en verano o principio de otoño. Se ha estudiado y no tenemos demasiada certeza, pero hay un tema de patógenos de suelo. Y también se está estudiando y tampoco tenemos demasiada certeza si hay variabilidad genética en resistencia a este problema. La hipótesis que nos planteamos al inicio de este proyecto era que el SMITI es una especie que presenta un sistema radicular bastante pobre, que ya se ve desde el vivero. Producir las plantas en vivero ya es bastante difícil, es problemático. Tiene un sistema radicular bastante pobre, a veces no llena ni siquiera el pan, y eso ya dificulta la producción de plantas. Y después en campo, probablemente ese sistema radicular pobre sea parte del problema que genera la muerte súbita. Y ese problema radicular, ese pobre sistema radicular, cuando ocurren determinadas condiciones de suelo y clima, que se dan principalmente en verano, genera el colapso de las plantas. La planta se muere rápidamente. Entonces, ahí habíamos planteado varias hipótesis que son las que vamos a tratar de evaluar con estos ensayos. Uno era que el manejo del suelo a través de distintos laboreos y distinta fertilización podría mejorar el desarrollo radicular y de esa forma reducir la incidencia de la enfermedad. Otra hipótesis era que la cobertura del suelo y el entutorado podrían reducir, por un lado, la temperatura del suelo, que era otra de las hipótesis que se manejaban, y
o evitar heridas a nivel del cuello, que también es otra de las hipótesis que tenemos. En general, las plantas que se mueren se ve que a nivel del cuello tiene necrosis. Hay veces que hay podredumbre radicular y a veces que no, pero la necrosis del cuello, eso siempre ocurre. Entonces, eso podría estar generado por el contacto del cuello con el suelo, generado por el viento. Entonces, bueno, el tema del entutorado no lo planteamos como una medida de manejo, sino como para poder evaluar si esa hipótesis era verdadera o no. Y después, una tercera hipótesis es que el laboreo, el sistema de plantación, la herramienta, se hablaba que el sarapico a veces genera una mala posición de la raíz en el fondo del surco, la raíz queda doblada y eso podría provocar parte del problema, y la profundidad de la plantación también, o sea, la profundidad que queda la planta, normalmente el cuello debería quedar a nivel, pero si se entierra más de lo normal, eso también, había una hipótesis de que podría provocar una mayor mortalidad. Entonces, en definitiva, los objetivos eran identificar prácticas de manejo que pudiesen permitir o que permitieran reducir al menos la incidencia de muerte súbita en SMITI. En el año 2023 instalamos 6 ensayos, 3 ensayos en Rocha, cerca de la Ruta 13, y 3 ensayos cerca de Valentines. Estas son características de las plantaciones donde se instalaron. En ambos casos eran reforestación sobre plantaciones de glóbulos, ahí está el laboreo y los herbicidas, bueno, todas las características de la plantación, la fecha de plantación. Y en cada uno de esos sitios instalamos tres ensayos. Un ensayo de laboreo que tenía 4 tratamientos, laboreo profundo, o sea, subsolado profundo a 70-80 centímetros, y subsolado agrícola a 40 o 50 centímetros. Y en ambos casos con o sin camellón, con o sin acamellonado. El ensayo de fertilización tenía 5 tratamientos. Uno era fertilización con purcote de liberación de 3 meses, así, con 5 gramos de fertilizante a cada lado de la planta. El segundo era el mismo fertilizante con 10 gramos debajo de la planta, que es lo que se usa normalmente, digamos. El tercero era con fosfato monoamónico, con 50 gramos de cada lado de la planta. Eso sería la fertilización tradicional anterior, digamos. Después un cuarto tratamiento que era el mismo fosfato monoamónico, pero incorporado en el surco, a un equivalente de 100 gramos por planta, pero distribuido tipo a chorrillo, así incorporado en la tierra. Y el último era similar al tratamiento 3, el mismo fosfato monoamónico, 50 gramos de cada lado, pero diferido. En vez de ser al momento de la plantación, era 3 meses posterior a la plantación. El tercer ensayo, ahí se manejo, le hemos llamado de distintas formas de acondicionamiento, de manejo, de protección. Bueno, en realidad ahí se evaluaban 5 tratamientos. Uno que era el testigo, o sea, la plantación normal. El segundo era con tutor, que ahí hay algunas fotos que se ven algunos tutores. El tercero era sin control de maleza posterior a la plantación, en el entendido de buscar que el enmalezamiento provocara por sombreado una reducción de la temperatura del suelo, con el objetivo de reducir la temperatura. El cuarto era con un mulch de chips, ahí hay una foto que se está poniendo chips en la fila, también con el objetivo de reducir la temperatura del suelo. Y el quinto era tutor y mulch, las dos cosas. En todos los casos, el diseño estadístico, el diseño experimental es de bloques completos al azar,
con 4 repeticiones y parcelas de unas 70 plantas, 70 o 72 plantas. Tratamos, como el objetivo es evaluar muerte súbita, tratamos de poner parcelas bastante grandes para poder evaluar mejor la mortalidad. Pasando a los resultados, en realidad esto es una descripción. Lo que hicimos después de la instalación de cada ensayo, se hacían conteos, un conteo inicial más o menos al mes de la plantación. En ningún caso se hizo reposición, o sea, la mortalidad que había se dejó. Se contaban las plantas faltantes, las secas, las volcadas y las muertes, los con síntomas de muerte súbita. Eso se hizo en distintos momentos, desde el mes y medio, 2 meses, hasta la última se hizo a los 21 meses. Más que nada en el primer verano fue cuando se hizo más, aproximadamente cada 1 mes. Bueno. Y después se midió el crecimiento, altura o diámetro, a los 6 meses y a los 21 meses. Este valor que se ve acá, en este cuadrito que nos anda esto, es la mortalidad, el porcentaje de plantas que murieron con el síntoma típico de muerte súbita hasta los 21 meses, o sea, acumulado hasta los 21 meses, en Rocha y en Valentines. En la gráfica de abajo se ve, en cada punto, digamos, es un momento de evaluación. A primera vista se ve que en Rocha hubo mucho más mortalidad que en 33, en realidad Florida, en Valentines. En la primera parte de la gráfica, ese aumento grande que hay, esto es el primer verano. En Rocha hubo un gran aumento durante el primer verano y otoño, y después se mantuvo bastante constante. Este sería el segundo verano, apenas un incremento en el segundo verano. Y en 33 hubo un poco de mortalidad en el primer verano y después se mantuvo bastante constante. Estos valores son el promedio de los 3 ensayos en cada sitio. Y acá vamos a pasar a mostrar los resultados acumulados a los 21 meses para cada uno de los ensayos y en los 2 sitios. A la izquierda el de Valentines y a la derecha el de Rocha. En el eje de la sequía están los tratamientos de laboreo profundo con o sin camellón y laboreo agrícola con o sin camellón. Los colores son, lo que está en azul, le llamamos mortalidad basal, que viene a ser la mortalidad post-plantación, donde cuando fuimos a hacer la primera evaluación faltaban la mayoría de las plantas o estaban secas pero sin síntomas de muerte súbita, o sea, sería una mortalidad que no sabemos los motivos. En naranja son las plantas que tenían los síntomas de muerte súbita, o sea, el porcentaje de plantas con el síntoma típico, y en gris, en algunos casos, las plantas que murieron por vuelco. Plantas con vuelco había mayor cantidad, pero muchas siguen vivas y después se enderezan, pero algunas que se volcaron y muchas veces que se quiebran en la base, esas se contaron como muertas por vuelco. En cada uno de los casos, tanto en la mortalidad como en el crecimiento, se hicieron análisis de varianza en el caso de la mortalidad para cada una de las facciones, mortalidad basal, muerte súbita y vuelco, y total, o sea, también se hizo para total. Si no hay letras entre los tratamientos, porque no hubo diferencias significativas. En el caso de que hubo diferencias significativas, pongo las letras para indicar cuáles son los tratamientos que fueron diferentes. En este caso, como ven, no hay ninguna diferencia significativa. A primera vista lo que se ve, lo que ya vimos en la gráfica anterior, es que en Valentines hubo bastante muerte basal y relativamente poca muerte súbita, y en Rocha pasó lo contrario, hubo muy poca muerte basal y mucha muerte súbita, y algo de vuelco, pero poco, digamos. Lo que más nos interesa es la muerte súbita, obviamente, porque es el factor que no depende de la plantación, sino
es lo que queremos tratar de evaluar y ver si encontramos alguna alternativa. En el primer caso, en Valentines, hay algunos tratamientos que parecería que tienen menos muerte súbita, como es el laboreo profundo con camellón. Sin embargo, estas diferencias no son significativas, o sea que eso parece que hubiera una diferencia, pero no la hay. Y en Rocha, en general, todas tuvieron muerte súbita bastante alta, una incidencia bastante alta, y no hubo diferencia significativa. Para el crecimiento, en ambos casos, en Valentines el crecimiento era bastante, a los 21 meses se midió altura y no hubo diferencias, y en Rocha se midió el diámetro y tampoco hubo diferencias entre tratamientos. Cuando pasamos al ensayo de fertilización, lo mismo, los mismos parámetros, parámetros evaluados, los tratamientos abajo, Purcote 5,5, Purcote 10 gramos, tradicional, incorporado y diferido. De vuelta, lo que se ve a primera vista es, en Valentines, una gran muerte basal y muy poquita muerte súbita, sin diferencias entre los tratamientos. En Rocha, lo mismo, bastante muerte súbita, pero sin diferencias significativas entre tratamientos. En Rocha siempre hay algo de vuelco también. A primera vista parecería que, o sea, hay como una cierta tendencia a que los tratamientos de fertilización que tuvieron menos muerte súbita fue el diferido y el incorporado también, pero esas diferencias no son significativas. Y el crecimiento es lo mismo, no hubo diferencias significativas en el crecimiento a los 21 meses. En cuanto a los ensayos de acondicionamiento, lo mismo, no hubo diferencias significativas en Valentines ni en Rocha. El único caso que hubo diferencias significativas, perdón, me fui lejos, estoy yendo para atrás, ¿cómo vuelvo acá? Ahora sí. Empezamos de nuevo. Ahí. Lo único que hubo diferencias significativas fue en Valentines, en el crecimiento a los 21 meses. El tratamiento con tutor y mulch tuvo un crecimiento un poco mayor que algunos de los tratamientos, por ejemplo, el tutor o el animalizado, pero en realidad esas diferencias no son demasiado grandes. Son estadísticamente significativas, pero en realidad no son muy importantes. Y en Rocha no hubo diferencia. Después voy a pasar al ensayo instalado en el año 2024, que se instaló también en Rocha, también en una plantación, o sea, reforestación sobre una plantación de glóbulos. Ahí está el esquema, digamos, de laboreo y control de malezas, fertilización que se hacía en la plantación. Y acá los tratamientos, inicialmente lo que estaba previsto era evaluar la herramienta de plantación, o sea, pala o zarapico, a profundidad correcto o a profundidad enterrada, le decíamos más o menos 7-8 centímetros por debajo de lo normal, y cada uno de esos 4 tratamientos con o sin herbicida post-plantación, o sea, uno le llamamos limpio y el otro enmalezado, aunque después por problemas operativos, esta última parte no quedó todo igual, quedó todo con el mismo manejo post-plantación, con lo cual quedaron solamente los 4 primeros tratamientos, o sea, pala correcto, zarapico correcto, y pala enterrado y zarapico enterrado. El diseño original era de bloques completos al azar en parcelas divididas. Las parcelas eran de 72 plantas, ahora quedaron en realidad parcelas de 144 plantas, porque eso era cada parcela con y sin control de maleza, o sea, ahora quedaron 4 repeticiones de 144 plantas.
En esta gráfica se ve, se hizo la misma evaluación al mes, a los 4 meses, 6 meses, hasta los 9 meses fue la última. En la gráfica se ve lo que le llamaba la mortalidad basal, fue aproximadamente un 20%, o sea, cuando hicimos la primera evaluación había un 80% de sobrevivencia. Después, aquí sería el verano, se ve verano y otoño, se ve que la mortalidad aumenta bastante. La mayor parte de los árboles que murieron en este periodo fueron con muerte súbita, los síntomas típicos. Y en el invierno siguió bajando un poquito la mortalidad, pero ya fue por vuelco principalmente, ¿no? Ya ahí la muerte súbita había parado. Lo que se ve a primera vista es que la mortalidad total, de vuelta, no se hizo reposición, o sea, esta pérdida que hubo acá se podía haber hecho reposición, pero no se hizo. Pero bueno, en definitiva, la mortalidad total acumulada llega a más del 60%, o sea, hay en promedio un 40% de sobrevivencia. Eso fue a los 9 meses, o sea, luego de un periodo, de un verano, digamos, todavía falta qué va a pasar en el segundo verano. Y pasando a los tratamientos, en este caso sí hubo diferencias significativas en la mortalidad basal. Se ve que el tratamiento de sarapico y planta enterrada fue el que tuvo más mortalidad, significativamente superior a los otros tratamientos, y el que tuvo menos mortalidad basal fue el de sarapico correcto, enterrado a la profundidad correcta. Sin embargo, en la muerte súbita, que es lo que nos interesa, no hubo diferencia significativa, y en vuelco tampoco, y arriba estas letras son de la mortalidad total, o sea, la suma de todas las mortalidades. Lo que se ve es que la plantación con sarapico, si se entierra además, tiene una mortalidad acumulada, la suma de todas las mortalidades, superior a los otros 3 tratamientos. Pero bueno, lo que nos interesaba principalmente, que era la muerte súbita, justo no hay diferencia significativa. Y en crecimiento hasta los 9 meses, a la altura de los 9 meses, no hay diferencia significativa. Bueno, a modo de resumen, en los ensayos instalados en el año 2023, que ya pasaron los 2 veranos, que son el periodo más crítico, se vio un efecto sitio muy importante, con una baja incidencia de muerte súbita en Valentines y una alta incidencia en Rocha, pero eso es un efecto sitio. En ninguno de los 2 sitios hubo efectos sobre la mortalidad, tanto del laboreo de la fertilización como el acondicionado, o sea, ni sobre la mortalidad total ni sobre la muerte súbita. Y tampoco hubo efectos sobre el crecimiento. En el ensayo instalado en el año 2024, que tiene solo un verano, pero bueno, hasta el momento se vio una mayor mortalidad basal y total cuando se planta con sarapico y se entierra demasiado la planta. O sea que aquella hipótesis de que había que el sarapico puede tener problemas, si se entierra mucho, se comprobó que sí, que genera mayor mortalidad. Sin embargo, no hubo efectos sobre la muerte súbita y tampoco hubo efectos sobre el crecimiento. A modo de consideraciones finales, lo que vemos es que la incidencia de muerte súbita en SMITI depende bastante del sitio, depende más del sitio que de la silvicultura que se utilice. El manejo parecería que no es una vía, si bien la hipótesis del proyecto era de que a través de manejo podíamos reducir la incidencia, los resultados están indicando de que parecería que no es una vía que permita minimizar o por lo menos reducir este problema. Y en conclusión, lo que sugieren estos resultados es que la investigación a futuro debería tratar de profundizar en identificar lo mejor posible cuáles son las causas de la muerte súbita, las causas y los factores que hacen que el factor, los factores predisponentes, digamos.
si lográramos poder predecir cuál es el riesgo de un sitio, por lo menos podríamos evitar plantar en esos sitios de mayor riesgo. Pero por ahora, como le decía al inicio, lo único que sabemos así con bastante certeza, pero igual es bastante variable, o sea que ni siquiera, es que si plantamos en un suelo, en una reforestación, tenemos mayor probabilidad de que la muerte súbita tenga valores altos que si plantamos sobre una plantación de campo natural. Pero en realidad varía mucho en cada caso y no sabemos por qué, o sea que ni siquiera hemos podido avanzar mucho en entender cuál es el problema. Y bueno, la idea es que deberíamos enfocarnos en tratar de entender mejor este problema, que lo que sabemos es que es un problema multicausal, que tiene muchos factores que lo afectan y que eso hace que sea difícil entenderlo porque hay muchas interacciones entre esos factores y es difícil de interpretar qué es lo que está pasando. No sé si... agradecer a las empresas Redalco, Madelur y FAS que nos permitieron instalar los ensayos. Y bueno, creo que por ahora... ¿Qué aspectos del sitio te parece que serían los relevantes acá? Porque la verdad que las diferencias son bastante marcadas y contradictorias con lo otro que presentó Cecilia hoy. ¿Qué aspectos del sitio? Bueno, nosotros instalamos los ensayos específicamente en reforestaciones tratando de que hubiese... pero igual aún así hubo diferencias muy marcadas, principalmente en los ensayos del 2023 entre una zona y otra. ¿Qué factores ahí? No sé, ojalá supiera. Los dos eran reforestación, los dos eran suelos parecidos, o sea, no sé qué es lo que puede haber estado... eran las mismas fuentes de semillas, las plantas venían del mismo vivero y sin embargo hubo diferencias muy grandes, pero no sé. ¿Cómo? Y el clima fue el mismo año, no sé, puede haber habido ahí, habría que analizar con bastante detalle los datos climáticos. Bueno, no creo que sea demasiado. Se plantaron el mismo año, casi en el mismo momento, en septiembre, las dos zonas. No creo que haya sido el año. O sea, factores de clima. Un comentario en relación a eso que me parece que no lo contaste al principio, me parece. Y capaz que Luis, que anda por ahí, nos puede decir mejor. La impresión a simple vista que tenemos del ensayo Valentín es que el barbecho, o sea, que el periodo entre la cosecha anterior y la plantación fue bastante más largo que en el caso de Rocha. Y eso, si es así, tiene que ver con lo que decía Gustavo hoy al inicio, de que hemos visto, y se lo hemos comentado a ustedes, y seguro ustedes lo tienen claro, que cuando la plantación sobre reforestación tiene el doble de muerte en promedio que sobre campo nuevo. Por eso me digo, lo asocio a que un barbecho más largo tenga menos efecto de la forestación anterior sobre la muerte súbita que un barbecho más nuevo. Supongo. Pero capaz Luis tiene el dato de esa fecha, pero eran como tocones viejos, daba la impresión, a diferencia de una plantación como la de Rocha, que era reciente. ¿Cuál fue la diferencia del tipo de barbecho entre uno y otro, no es? A ver si... Pero había diferencias, sí, pero no sé los años. Teníamos una diferencia, pero no sé bien cuántos años, pero no fue enseguida la plantación. No sabría decirte bien el tiempo, pero pasó un tiempo, sí. Y aparte, no sé, lo comento, el año previo tuvo un incendio, eso. No sé si tiene algo que ver o no. ¿Cuál? El de Valentín. Antes de que nosotros empezáramos a trabajar, se incendió eso. Pero los restos se quemaron. Sí. Otra diferencia que... No, iba a comentar que algo que se ha hablado y estaba como una de las hipótesis es que el enmalezamiento podría disminuir el tema de la muerte súbita. En Valentines hubo muchísimas malezas, fue demasiado. No digo que eso pueda haber reducido la muerte súbita, pero seguramente aumentó la muerte basal, porque las plantas quedaron
muy perdidas entre las malezas. Entonces, el enmalezamiento como una herramienta es un arma de doble filo, porque si lo dejás demasiado, capaz que reducís, ponele, que redujese la muerte súbita, pero estás aumentando la mortalidad no por muerte súbita. Entonces, no parece tampoco, habría que afinar mucho como para que sea una herramienta de manejo. Pero el mulch tendría que haber tenido efectos en ese caso. Bueno, Si fuera por el tema de la temperatura, sí. Tendría que haber. Sí, no, o sea, sí, si hubiéramos hecho un buen mulch, pero por problemas operativos, en realidad el mulch no quedó una capa muy grande ni muy como para realmente reducir la temperatura del suelo, o sea, fue como un mulch no ideal, digamos. ¿Llegaron a medir la temperatura del suelo? No. Acá hay otra foto. Perdón. No, un comentario con el tema del mulch. Yo me acuerdo que cuando surgió lo del mulch, estábamos viendo en algunas plantaciones en Redalco y una que teníamos nosotros en Cerro Colorado, que cuando las plantaciones se enmalezaban, veíamos a priori como que, o pensábamos que tenía menos muerte súbita. Eso por eso el efecto del mulch, ese microclima que generaba la maleza, por eso teníamos como expectativas en este ensayo que capaz que cuando una plantación se enmalezaba íbamos a tener menos muerte súbita, pero bueno, el ensayo no arrojó eso. Quiero hacer un comentario, primero porque ya sabemos que hay una gran diferencia entre una plantación de SMITI en campo natural que una plantación de SMITI en reforestación. Pero para segregar un poquito más una plantación de SMITI en reforestación, lo que estamos viendo que cuando plantamos SMITI sobre pino, tiene un comportamiento similar a cuando plantamos en campo natural. O sea, la reforestación en pino, en barbechos de pino, prácticamente no hay muerte súbita. Eso es algo que venimos observando. Cuando hacemos una reforestación en barbechos más largos o cuando hay pocas cepas, por ejemplo, cuando vamos a cosechar un monte de glóbulos que tiene 300 cepas por hectárea de muy bajo rendimiento y hacemos una reforestación de SMITI, ahí estamos viendo que hay un porcentaje de muerte súbita inferior o quizás un poquito por arriba de cuando es campo natural. Y lo que estamos viendo ahora, que cuando tenemos una reforestación de SMITI sobre Grandis, ahí vemos que estamos teniendo un porcentaje de muerte súbita bastante elevado. O sea, lo que estoy diciendo que más allá del sitio, creo que lo que tenemos que seguir estudiando es qué le está aportando el residuo de la reforestación al suelo, que le está cambiando las propiedades químicas y físicas, y ahí que creo que es donde está la diferencia. Ya hemos tenido algún estudio en ese tema, pero no nos ha dado resultado, o al menos no, los ensayos no han mostrado que haya una diferencia, pero me parece que deberíamos seguir estudiando por ahí, porque por alguna razón la reforestación, que según la plantación que la antecede, le está generando algo al suelo, más allá de las pendientes, del sitio, si es rocha, la valleja. Bueno, es importante seguir estudiando según el tipo de reforestación que hagamos, son las consecuencias que vamos a tener con la muerte súbita. Una última pregunta acá. ¿Qué tal? Bueno, lo mío es una sugerencia. Yo estoy convencido que la geología es un factor que afecta a la muerte súbita. Para mí, con las limitantes que tengo, y tenemos todos, porque no nos dieron geología, pero bueno, para mí, con todo lo que es la roca ígnea, o sea, un granito que está metamorfizado, no tenés problema de muerte súbita. En cambio, cuando te topás con una piedra tipo mármol, yo noto que hay mucho más. Entonces, bueno, esa sugerencia de incorporar ese estudio. Eso creo que nunca lo hemos evaluado. Muy bien. Cerramos entonces esta presentación. Muchísimas gracias, Gustavo.